Disfrutando del clima, el cuarto de estudio queda en el tercer piso, así bien abrigado, muy agradable. Entonces, eso me facilita para dictarles la clase. Ojalá no me vaya a dar sueño, porque está por acá muy rico, ¿no? Después de tanto frío. Bueno, muchachos, vamos a continuar. En esta tarde vamos a ver lo referente al estudio geotécnico de la surrasante. Vamos a ver qué ensayos se le hacen a la surrasante, como también a los materiales granulares, en este caso para la base y la subbase. Cuanto al estudio geotécnico, pues ustedes ya han visto su materia de mecánica de suelos, ¿verdad? Entonces, simplemente yo les voy a dar las ideas de lo que hay que hacer con esos estudios, hacia dónde conducirlos para un estudio de subrasante cuando se va a diseñar un pavimento. Bueno, comencemos con la definición de subrasante. Hemos dicho que la subrasante hace referencia al cimiento. Es la que hace de veces de cimiento, donde vamos a cimentar la estructura del pavimento. O sea, es la parte superior de una explanación, ¿verdad? De una vía. Cuando ya se termina el pavimento, a la capa de rodadura la llamamos como rasante. Entonces, fíjense la diferencia entre decir subrasante, porque a veces lo confunden, ¿no? Entre subrasante y rasante. Subrasante, por eso es sub, hace referencia al cimiento, y rasante ya al final de la estructura del pavimento. ¿Ok? Cuando uno diseña un pavimento, como ingeniero de pavimentos, tiene que fijarse mucho en la subrasante, porque dependiendo de la capacidad de soporte de esa subrasante, va a depender el diseño del pavimento, de cualquiera de los tipos, sea pavimento en concreto asfáltico, sea pavimento en concreto hidráulico, sea pavimento articulado, el semirígido. Depende del cimiento, como en toda obra civil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando son débiles las subrasantes, hay que tratar siempre de mejorarlas. Siempre se trata de mejorar la subrasante para conformar lo que se denomina la capa subrasante. O sea, la parte superior de la subrasante a la parte que se mejora más o menos está, díganse ustedes, entre unos 30 y 50 centímetros de lo que se mejora. A eso se le llama capa subrasante, mejorada, porque la hemos mejorado. ¿De qué forma se la puede mejorar? Una de ellas es por medios mecánicos, o sea, compactando. Nosotros podemos compactar la parte superior de la subrasante, si es que se deja, ¿verdad? Si es que se deja, porque hay subrasantes tan malas que no permiten ni la entrada del equipo, porque se entierra prácticamente, para que me entiendan. Entonces tocaría buscar otra forma de mejorarla, ya sea con productos químicos. ¿Y cuáles? Puede ser el cemento hidráulico, puede ser la cal, puede ser el asfalto o cualquier otro producto comercial. Lleven ya ingeniero, uno tiene que tratar de mejorar la subrasante, y al mejorarla, ¿qué es lo que está haciendo? Mejorando su capacidad portante, y al mejorar la capacidad portante, eso me va a redundar ¿en qué? En que mi diseño estructural va a ser de menor espesor, va a ser de menor espesor. ¿Okay? Esta subrasante tiene unas funciones. Debe de tener indudablemente un valor mínimo de soporte para que limite las deflexiones, ¿no? Que si tenemos una subrasante muy mala, se deflecaría demasiado, y al deflectarse la subrasante, pues se deflecta todo lo que tiene por encima, todo lo que tiene por encima. Entonces traería problemas, consecuencias a ese pavimento. Además, entre otras funciones, debe ser un cimiento, un soporte continuo y estable, ¿verdad? No permita asentamientos grandes, no los mínimos, ¿verdad? Y tampoco debe de permitir desplazamientos de forma lateral. Esas son las funciones entonces de la subrasante. Servir de cimiento. O sea, digamos en otras palabras, ese cimiento tiene esas funciones que les acabo de mencionar. Como ustedes saben, si vamos al tipo de terreno que nos podemos encontrar en ese cimiento, en esa subrasante, puede ser roca o puede ser suelo.
Dentro de los suelos nos podemos encontrar nosotros, que son suelos friccionantes, o pueden ser limos, plásticos y arcillas. Entonces, tenemos que darnos cuenta con qué tipo de suelo estamos trabajando, si con roca o con suelos. Dentro de las rocas, ya por su geología, ya saben que hay áreas hidrográficas. Si es roca, no tendríamos problema, tendríamos una gran cimentación, ¿verdad? En caso de que se trate de un suelo de subrasante, de un suelo friccionantes o limos y plásticos y arcillas, hay que hacer un estudio con más cuidado, sobre todo aquellos donde encontremos más espacios, que son los que nos dan las arcillas, y eso ya lo vamos a ver cuando nosotros veamos los métodos para averiguar esa capacidad. Entonces, esto ya lo saben su por su mecánica de suelo, simplemente metiendo a colación, ¿verdad? Con ese estudio geológico que nosotros le hacemos a lo que vamos a aumentar, algo bastante importante, que es a identificar las unidades homogéneas de diseño. Unidades homogéneas de diseño. Esto es lo que debemos de identificar. Hagan de cuenta que nosotros vamos a inventar de un kilómetro X a un kilómetro Y, muchos kilómetros. Si nosotros le hacemos el estudio geológico, el estudio de suelos, indudablemente que vamos a encontrar diferentes tipos de suelos y diferentes tipos de geología. Al ser diferentes, esos suelos y esa geología, yo no puedo tener el mismo diseño para todo ese kilometraje. Yo no puedo tener el mismo diseño. Entonces debemos de ir pensando que habrán diseños diferentes donde unos requieran de menor espesor y otros de menor espesor. Pero ¿qué debemos de haber hecho? Identificar esas unidades homogéneas. Por decir, del kilómetro X al kilómetro X', una unidad homogénea de diseño. Del kilómetro X' al kilómetro X segundo, otra unidad homogénea de diseño, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Identificar esas unidades homogéneas de diseño, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Tenemos que hacer un estudio geológico y un estudio de suelos. Tiene que ver también la topografía, ver las condiciones de drenaje y las condiciones ambientales. Como su nombre lo dice, unidades homogéneas. Eso tiene que ser homogéneo en cuanto a geología, en cuanto a condiciones geotécnicas, en cuanto a topografía y en cuanto a condiciones de drenaje, ¿verdad? Para cada unidad homogénea de diseño, me voy a diseñar una estructura que puede tener, dependiendo de su esencia, un mayor o menor espesor con respecto a las demás unidades homogéneas de diseño. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, un kilometraje X del kilómetro 21, por decirlo así, el kilómetro K34. Esto lo colocamos en las abscisas y en las ordenadas le colocamos la altura sobre el nivel del mar. Esta forma de presentación. Pero ya hemos hecho nosotros nuestro estudio geológico y nuestro estudio de suelos, en la cual me dice que hay 3 unidades homogéneas de diseño. Unidad 1, del kilómetro K21 al kilómetro, bueno, que sea al kilómetro 25, es decir, tengo una unidad, luego paso a la, luego la. Me dice que la unidad 1 son arenas y limos color café de plasticidad media alta, con fragmentos de grava y piedras pequeñas. Para eso hay que haber hecho un estudio. Dice que la segunda unidad es homogénea, ¿por qué? Porque está constituida por arcillas oscuras, plasticidad variable, hay que aflora fragmentos. Y la tercera unidad me dice que hay cantos en matriz arcillosa, gris de alta plasticidad. Entonces, ¿cómo me di cuenta de esto? Pues tuve que haber hecho un estudio, ¿verdad? Geológico y geotécnico, ¿verdad? Entonces, una vez definidas las unidades homogéneas de diseño, puede efectuarse una serie de estudios que nos van a permitir determinar la distribución y las propiedades físicas de cada una de ellas. Dichos estudios que hay que hacer son los siguientes: clasificación geológica y geotécnica,
Además, hay que hacerle esa unidad homogénea a medida de su resistencia. Cada unidad homogénea de diseño tiene un valor de capacidad portante, y esa capacidad primero, determinación de la distribución de las diferentes capas que conforman el perfil de suelos en relación con la cota propuesta para la surazante. Debemos de identificar las capas que conforman ese suelo. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer que el perfil estratigráfico de lo que vamos a pavimentar, el perfil estratigráfico, en base a un estudio de suelos. Además, otra actividad que tenemos que hacer es el muestreo de las diferentes capas de suelo. Luego, a esas muestras de suelo tenemos que realizar unos ensayos de laboratorio para determinar sus propiedades físicas en relación con la estabilidad y capacidad portante del cimiento. Y además tenemos que hacer un estudio de los materiales provenientes de corte y préstamos. ¿Por qué es importante esto? Hacer el estudio. Porque de pronto estos materiales nosotros, ¿verdad?, los vamos a utilizar como materiales de base y de subbase. Entonces, a lo que se está cortando hay que hacerle un estudio, ¿verdad? Y si el material me sirve o no me sirve. Y si no me sirve, pues tengo que hacer préstamos, porque yo tengo que construir la capa de base y subbase. Ustedes saben que para un estudio de suelos hay que hacer sondeos y apiques, ¿verdad? Sondeos y apiques. ¿Cuál es la diferencia entre el sondeo y apique? Pues el sondeo es más pequeño, ¿no? Las dimensiones de un sondeo, ustedes recuerdan, van en más o menos entre 35 a 50 centímetros de diámetro. Y la profundidad oscila entre 1.5 metros, mínimo por debajo del nivel de la superficie. No, tampoco hay que profundizarse demasiado. No hay que profundizarse demasiado porque recuerden que los esfuerzos se van disipando a través de la capa. Entonces el esfuerzo que le va a llegar al cimiento es muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Entonces no necesita grandes profundidades. Más o menos va alrededor entre unos 5 y 2 metros, más o menos. Esa profundidad se hace el sondeo igualmente para el apique. Las dimensiones del apique son mayores, ¿no? Son mayores, están alrededor entre 1 metro y 1,50 de sección. Y la profundidad igualmente, ¿no? 1.5 a 2 metros por debajo del nivel de la subrasante. ¿Cuál es su finalidad de hacer estos sondeos y estos apiques? Los sondeos, finalidad, conocer el tipo de suelo, para poder determinar que el perfil estratigráfico. Otro objetivo de este sondeo, determinar la posición del nivel freático. Importantísimo. Determinar la posición del nivel freático. ¿Para qué? Ese me va a servir para el diseño del subdrenaje. Si está muy por encima está ya cerca a la subrasante, recuerden que hay que abatirlo, hay que bajarlo, porque se nos va a permitir que ese nivel freático esté por debajo, díganse ustedes, 60 centímetros o 1 metro por debajo de la subrasante. Pero si está más arriba, entonces ¿qué tengo que hacer? Hacerle un subdrenaje para poder bajarlo, para poder abatirlo. Esos sondeos también nos permiten que conocer las condiciones de humedad y plasticidad. Conocer también las condiciones granulométricas de los suelos. Con eso puedo averiguar con los sondeos. Y en los apiques, ¿cuál es su objetivo? Conocer características y los parámetros de resistencia de la subrasante, ¿verdad? Vamos a hacer unos ensayos de resistencia y no sé, entonces necesito secciones más grandes. Eso los hago en los apiques. Todo esto ya les han dado a ustedes una gran idea en su mecánica de suelos, en su mecánica de suelos. Aquí tenemos un perfil, ¿no? Estratigráfico de cada sondeo. Se han hecho varios sondeos, sondeo 1, sondeo 2, se indica las abscisas, se indica los tipos de suelo, a qué profundidad están, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí vemos, recordando un poco, que nos indica, ¿verdad? Un apique. Todo eso ya lo saben ustedes. En base, entonces, al estudio de suelos y a la geología, nosotros podemos analizar nuestras unidades
homogéneas de diseño. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta tanto el sentido longitudinal como el sentido transversal y la frecuencia con que se presente a lo largo de esa unidad homogénea de diseño. ¿Qué? ¿Cómo se va presentando ese tipo de suelo? La frecuencia, ¿verdad? Y eso me va indicando a mí las unidades homogéneas de diseño. Un ejemplo, vean aquí. Tengo un perfil. Hagan de cuenta que tengo un estudio de suelos y el geológico de 1 kilómetro X a 1 kilómetro Y. Por el perfil me voy dando cuenta cuál es el suelo que va prevaleciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el que va prevaleciendo? Me puedo dar cuenta perfectamente. Fíjense. Entonces, perfectamente yo puedo decir, con la geología que he tenido en cuenta, y viendo el tipo de suelo, que puedo decir que una unidad homogénea de diseño puede dar hasta este kilómetro, hasta aquí. Puedo decir, esta es una unidad homogénea de diseño. Me estoy encontrando el mismo tipo de suelo y posiblemente tenga el mismo tipo geológico, ¿verdad? Continúo. Fíjense que acá ya cambia, ya predomina otro tipo de suelo. Puedo decir que hasta aquí puede ser la segunda unidad homogénea de diseño y aquí para allá la tercera unidad. Entonces, fíjense, entonces, la importancia de definir las unidades homogéneas de diseño. Porque nosotros no vamos a tomar resistencia a todos los suelos, ni a este ni a este. Nosotros vamos a tomar una muestra del suelo más representativo, por decir, si esta es mi unidad de diseño, la 1, yo tomaría al tipo que más predomine de los suelos, ¿verdad? No le voy a tomar ni a este ni a este, no, al que más predomine, que sería este de aquí. A ese toca tomarle la muestra de suelo, al más predominante. Entonces, ese suelo, ese tipo de suelo, es el que me va a definir la capacidad portante de la unidad homogénea de diseño, de la que sea la 1, sea la 2 o sea la 3. E igualmente para acá te tomaría el suelo más dominante, ¿verdad? Este de aquí, para hacer los ensayos de resistencia. Yo no se lo haría a este, ¿verdad? Ni a este tampoco, al más predominante. Entonces, una vez definidas las unidades homogéneas de diseño, lo que tenemos que hacer es que averiguarle su capacidad portante. Se hagan de cuenta que esta es la unidad 1, entonces yo voy a averiguarle la capacidad portante a este tipo de suelo, a esta unidad homogénea de diseño. Y para ello tengo que coger el suelo predominante. Para esta segunda unidad de diseño, tengo que hacer exactamente lo mismo. Y para la tercera. O sea que voy a tener una resistencia X, una resistencia y una resistencia Z. Entonces he encontrado la capacidad portante de las diferentes unidades homogéneas de diseño de ese cimiento. E indudablemente, como van a ser valores diferentes, entonces voy a tener espesores de estructura de pavimento diferentes. Yo no puedo diseñar un solo pavimento del kilómetro K21 al kilómetro 34, ¿no? ¿Verdad? Tengo que sacar 3 diseños. Uno para la unidad 1, otro para la unidad 2 y otro para la unidad 3. Para la unidad 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bueno, ahora vamos a ver la resistencia. Me disculpan un minutico, por favor. Bueno, me disculpan que me entró una llamada. Bueno, vamos a ver cómo medimos esa resistencia.
tanto para materiales de subrasante como para materiales de base y subbase. Para medir esa resistencia, hay ensayos de campo y ensayos de laboratorio. Hay unos más sofisticados que otros, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces esos sofisticados son muy costosos de realizarlos. Esos equipos son muy costosos. Entonces toca buscar correlaciones, ¿verdad? Con ensayos más sencillos. Entonces les voy a enseñar cómo se averigua con los ensayos más sencillos y con los ensayos más utilizados. Dentro de ellos, ¿cuáles están? Para averiguar la capacidad de soporte del suelo. Ensayos de CBR de laboratorio. CBR quiere decir capacidad de soporte de California, porque lo inventaron en California. Viene de las iniciales de las palabras en inglés, capacidad de soporte de California. Hay un CBR que lo podemos hacer en el laboratorio. También este CBR lo podemos hacer con muestras inalteradas. También lo podemos hacer en el campo. Lo podemos hacer en el campo. Entonces tenemos que aprender a distinguir, ¿verdad? La filosofía es la misma para encontrar el CBR. La filosofía prácticamente es la misma, pero difiere. Que uno lo hago en el laboratorio y otro lo hago en el campo. Y otro lo hago en el campo. Otro ensayo de campo es el ensayo de placa. Este es exclusivo para pavimentos rígidos. Para pavimentos rígidos. Hay un ensayo muy rápido que en base a correlaciones saca el CBR, que es el PDC, penetrómetro dinámico de conos. Un aparato muy sencillo, muy utilizado, ya lo vamos a ver, que me permite de una manera rápida averiguar el CBR. Y otro, pues el sofisticado, ojalá tuviéramos este, el módulo resiliente, sacar módulos resilientes mediante un triaxial dinámico de laboratorio, pero esto es muy costoso, puede estar alrededor de los 450 millones, ¿verdad? Y este es el más certero, este es el más verídico, el de mayor creencia. Pero como no lo tenemos, entonces vamos a aprender estos de acá y vamos a utilizar unas formulitas para sacar módulos resilientes, hacer unas correlaciones. Entonces, estos son los ensayos que nos permiten a nosotros averiguar la resistencia, tanto de materiales de subrasante como materiales granulares que nos vamos a encontrar en la subbase y en la base. Ensayos, como se van a dar cuenta, completamente sencillos. Completamente sencillos. Y universalmente muy utilizados. Y universalmente muy utilizados. A pesar que se le hace críticas, como lo vamos a ver más adelante, pero lo seguimos utilizando. Lo seguimos utilizando. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a aprender a distinguir cada uno de ellos. Vamos a definir qué es CBR, lo que les decía a ustedes. Es un valor de soporte de California. California Bearing Ratio, ¿verdad? Este lo idearon en California. Por eso lleva las iniciales CBL. ¿Y qué es el CBE? Vamos entendiendo qué es el CBE. Es una medida ¿de qué? De la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad. Esa humedad y esa densidad son controladas. Son controladas. Yo les podría preguntar ahorita, nosotros tenemos un material de base o de subbase, nosotros ya sabemos, de acuerdo a una especificación, qué densidad exigir o qué porcentaje de compactación exigir.
Y sabemos que para lograr esa máxima densidad echamos una humedad óptima. Y si yo quiero averiguar esa resistencia, ¿verdad? Entonces, yo debo de averiguar esa resistencia o realizar ese ensayo en base a estas condiciones: humedad y densidad. ¿Cuáles? Las que le voy a dar en campo. Si en una base, por decir, en una base ustedes le van a dar al material la humedad óptima, entonces en el laboratorio deben de ponerle a esa muestra la humedad óptima. Si ustedes van a exigir un mínimo para esa capa, díganse ustedes, un ejemplo, del 98% del máximo valor que obtuve con el Proctor modificado, entonces yo también debo de entrar con ese valor para averiguar ese esfuerzo cortante, para averiguar ese esfuerzo de corte. O sea, voy a medir la resistencia, siempre dando para qué humedad y para qué densidad. O sea que el CBR va a tener un nombre y un apellido, así lo llamo. Para un nombre y un apellido. ¿Cuál es el nombre? La humedad. ¿Cuál es la densidad? Es el apellido. ¿Y qué valores he de darles? Los que les voy a dar a los materiales en la obra. ¿Y cómo averiguo esos valores en la obra? Pues tuve que averiguado en el laboratorio. ¿Y cómo los averigué en el laboratorio? Mediante una curva Proctor. Entonces, eso que quede muy claro. Entonces, el CBR, la relación de soporte de California, es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante. O sea que vamos a cortar el suelo. De ahí vienen las críticas a este ensayo. ¿Por qué está cortando el suelo? Cuando pasa un vehículo no me corta ni a la base, ni a la subbase, ni al suelo de su rasante. Por eso son las críticas de este ensayo que no representa, que no es representativa, pero universalmente lo conocemos y lo seguimos usando. Más adelante me van a entender mucho más. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a definir? Como la relación entre el esfuerzo requerido para introducir un pistón. Entonces vamos a introducir en una muestra de suelo y en una muestra patrón un pistón. Al introducir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cortando el suelo. Lo estamos cortando el suelo. Vamos a introducir un pistón de un área de 3 pulgadas cuadradas a una velocidad muy pequeña, de 0.05 libras por pulgada cuadrada. ¿Verdad? Esa es la velocidad. Lo introducimos dentro del suelo que estamos ensayando. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducir el mismo patrón, ¿verdad? El mismo pistón a la misma profundidad, pero ¿quién? A una muestra patrón. ¿Cuál es la muestra patrón? Un material de base de muy buena calidad. Y relacionamos los dos. El del suelo y el de la muestra patrón. Y ese será el valor del CBR. Entonces, el CBR lo vamos a expresar como una relación entre quién. Entre el esfuerzo en el suelo ensayado y el esfuerzo en la muestra patrón. ¿Esfuerzo de qué? De introducir un pistón hasta cierta profundidad. Tanto en el suelo ensayado como en la muestra patrón, ese pistón debe de estar a la profundidad semejante, a la misma, ¿verdad? Eso es el CBR. O sea, en otras palabras, si se dan cuenta ustedes, esto es una regla de 3. El esfuerzo necesario para introducir el pistón hasta cierta profundidad en una muestra patrón es el 100%. ¿Cuánto? Para el esfuerzo del suelo ensayado. Eso es lo que yo digo con el CBR. O sea, que las unidades del CBR están dadas en porcentaje. Están dadas en porcentaje. A mayor porcentaje, mayor capacidad de soporte. Me está indicando que ese material es mejor, ¿verdad? El 100% corresponde ¿a quién? A la muestra patrón, que ya les había dicho, la muestra patrón es un material de base de excelentes calidades. Esa es la muestra patrón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro con respecto a lo que es el CBR.
Aquí lo tenemos en la figurita, ¿verdad? El pistón que vamos a introducir. Este pistón se introduce ya sea en campo, ya sea en laboratorio para las diferentes muestras. Es un pistón de 3 pulgadas cuadradas y lo vamos a penetrar hasta cierta profundidad. Ya veremos cuál es. Hasta cierta profundidad. El pistón se introduce a la misma profundidad, tanto para el suelo que se ensaya como para la muestra patrón. Lo mismo tuvieron que haberle hecho a la muestra patrón, ¿no? Tomaron una muestra patrón en este molde y penetraron y le averiguaron el CBR. Que voy a averiguar el CBR a un suelo X, entonces tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Tomar de esa muestra de suelo, penetrarla y luego averiguar ese esfuerzo y hacemos la relación. Esa es la forma general. ¿Cómo se averigua el CBR? En laboratorio. En laboratorio, ya les había dicho que hay CBR de campo también. Pero el de laboratorio, si es de laboratorio, nosotros tenemos que colocar la muestra en un molde. En un molde. El molde es más grande que el molde de compactación, pero la muestra en volumen es la misma. Ya les explicaré más adelante. ¿Es la misma de quién? De las muestras que ustedes utilizan para hacer la curva Proctor. Entonces, vuelvo y repito. Hagan de cuenta que el diámetro es este de los moldes. El CBR del diámetro mayor, que son 6 pulgadas. Y esta es la altura del molde. Entonces, cuando hago la curva de compactación, yo voy a tener este volumen de muestra. Pero cuando voy a hacer el CBR, el molde es más grande. Tiene una altura mayor. Una altura mayor. Pero la muestra, el volumen va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque aquí se va a colocar un falso fondo. Aquí coloco un falso fondo y empiezo a compactar la muestra. Luego quito el falso fondo, me deja este espacio aquí, que es este de aquí. ¿Y para qué necesita el espacio? Para colocar unos sobrepesos. Para colocar unos sobrepesos. Más adelante lo van a ver. Y penetramos con el pistón hasta cierta profundidad, como lo vemos aquí. Y eso es lo que vamos a medir. Eso es lo que vamos a medir. El esfuerzo necesario para introducir un pistón hasta cierta profundidad, bajo unas condiciones de humedad y densidad de esta muestra. Bueno, en el CBR de laboratorio, ¿cuándo lo vamos a realizar? Es lo importante distinguir. Vamos a aprender a distinguir, porque hablamos de CBR de laboratorio, hablamos de CBR con muestra inalterada, hablamos de CBR de campo, pero tenemos que saber distinguir cuándo necesito el de laboratorio, cuándo necesito con muestra inalterada, cuándo necesito el CBR de campo. Eso lo tienen ustedes que distinguir perfectamente. El de laboratorio, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Se realiza suelos perturbados y remolvidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cojo una muestra de suelo y la voy a compactar, entonces la estoy remoldeando. Es un suelo perturbado porque lo estoy compactando y lo estoy remoldeando, ¿verdad? Entonces, cuando lleve la muestra al laboratorio y la vaya a compactar, entonces le vamos a aplicar ya sea el método 1 o el método 2. ¿Cuándo aplicamos el método 1? Lo vamos a aplicar para suelos granulares. Para suelos granulares. ¿Cómo qué? Como arenas, como gravas. ¿Y este material dónde lo utilizamos? En sus bases y bases. O sea, a los materiales granulares de subbases y bases le voy a aplicar el CBR de laboratorio método 1. Para suelos finos, que nos los vamos a encontrar en la subrasante, ¿verdad? Con o sin expansión, le vamos a aplicar el método 2. El método 2. Entonces, vuelvo y repito.
Método 1, para los suelos granulares. ¿Dónde nos los vamos a encontrar? En los materiales de base y subbase. El método 2, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Para la subrasante. Allá nos vamos a encontrar con suelos finos de subrasante con y sin expansión. Tengan o no tengan, ¿verdad? Expansión. Aplicamos el método 2. El CBR con muestra inalterada, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Indudablemente se realizan suelos finos, cohesivos y arenas, pero siempre y cuando me permitan sacar la muestra, ¿verdad? Se la pueda tallar. Y luego la llevamos a penetrar al laboratorio. O sea, hacemos lo mismo que hacemos acá, la penetramos. La única diferencia es que acá, ¿verdad? Es una muestra inalterada. Es una muestra inalterada. Entonces, la humedad y la densidad, o sea, el nombre y el apellido de esta muestra inalterada, es tal como la saqué del terreno, tal como la saqué. No le puedo alterar la humedad ni la densidad. Por eso se llama muestra inalterada. O sea, voy a penetrar en las condiciones, tal como viene de la subrasante. Que no se vean alteradas esas condiciones. En cambio acá, el CBR de laboratorio, ¿verdad? Es para muestras que se compactan, que se perturban, que se remoldean. Ya veremos la diferencia del uno y el otro. ¿Ok? El CBR de campo se realiza en suelos finos y granulares. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Pero tengo que llevar el equipo, al campo. O sea, tengo que llevar ese pistón al campo, ya lo veremos. Y hacemos exactamente. Lo que quiero es que no se me confunda. La definición de CBR, ya sea para el de laboratorio, método 1 y método 2, ya sea para el CBR como esto inalterada, o ya sea el CBR de campo, la definición es la misma. La definición es la misma. ¿Y cómo saco su valor? Haciendo esta relación, ¿verdad? Una relación de esfuerzos entre el suelo que estoy ensayando y el de la muestra, patrón. La filosofía es la misma. El pistón es el mismo, el que utilizo en laboratorio y el que utilizo en el campo. Es el mismo, tiene la misma área. La misma área. Que en campo tenga que utilizar uno más largo, pues eso depende de la profundidad hasta donde quiera ir, ¿verdad? Hasta donde quiero llegar con el pistón. Pero el área es la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro. Para penetrar, hay que colocarle unas carguitas aquí, unos sobrepesos. Cada pesita de estas pesa 5 libras. Como mínimo hay que colocarle unas 10 libras. Algunos le ponen 10, otros le ponen 15. En todo caso, ¿qué es lo que me representa? Estas pesitas que le tengo que poner a cada muestra. A cada muestra le tengo que poner una sobrepeso antes de penetrar. Me están representando el peso de suelo que tiene por encima de ese suelo. Entonces, explico. Si yo le estoy haciendo el CBR a un suelo de subrasante, entonces yo tendría que representar el peso que tiene por encima de ese subrasante. ¿El peso de quién? El peso de la subbase, el peso de la base y el peso de la capa de rodamiento. Si yo le estoy haciendo el CBR a un material de subbase, entonces tengo que poner un peso que me represente el peso de lo que tiene por encima. La subbase, ¿a quién tiene por encima? A la base y a la capa de rodamiento. Si yo le voy a hacer el CBR a una capa de base, entonces tengo que representar con ese peso, el peso que soporta esa capa de base, ese material que tiene por encima, aquí en la capa de rodamiento. Uno si quiere lo puede hacer, lo puede calcular, ¿no? Pero en todo caso me dicen que mínimo
hay que colocar 10 libras. Y como cada pesito de estos tiene 5, entonces mínimo colocar 2. Mínimo colocar 2. Entonces estarían aquí encima. Ustedes no la ven en este momentico. En este momentico. Y se penetra estando con ese peso. Entonces fíjense, cuando ustedes compactan la muestra, yo tuve que haber dejado un espacio para estas pesas. Un espacio. ¿Cómo lo dejo? Cuando compacte la muestra, entonces pongo un falso fondo aquí. Un falso fondo. Empiezo a compactar. Cuando compacte, retiro el falso fondo, retiro el molde de la base, quito el falso fondo y me deja este espacio, y luego lo coloco patas arriba al molde. Al colocar las patas arriba, entonces me deja el espacio aquí encima, y aquí coloco los sobrepesos. Por eso les decía de que el molde es más grande que el que utilizan para el Proctor. El molde es más grande. Pero cuando ustedes densifican la muestra, el volumen es prácticamente el mismo que utilizaron en la curva Proctor, ¿verdad? El molde es más pequeñito que utilizan en la curva Proctor, porque solo no necesitan dejar espacios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, aquí veamos entonces. Vamos a ver método 1. Método 1 y método 2 de manera general, pero vamos a ir estudiando paso a paso. En el CBR de laboratorio, vamos a ver los 3 pasos generales. ¿Qué hacemos? Compactar la muestra. Luego de compactarla, la sumergimos en agua para ponerla en las condiciones más críticas. En las condiciones más críticas. Y esas condiciones críticas es lo que le vamos a calcular el CBR. Esa muestra en las condiciones críticas, le voy a calcular el CBR. Entonces hay que penetrar. Estos son los pasos que hay que hacer. Compactar. Sumergir para poner la muestra en la condición más crítica. Y penetrar, porque tengo que averiguar el esfuerzo. Recuerden que el CBR es una relación de esfuerzos. ¿Entre quién? Entre el suelo que estoy ensayando y el esfuerzo de la muestra, patrón. ¿Con qué penetro? Con este equipo. Con este equipo empiezo a penetrar. Esto para el CBR de laboratorio. Repito, compactar, sumergir, penetrar. Si yo les digo, voy a calcular el CBR para una muestra inalterada, ¿qué pasos no hacen? ¿Qué pasos no harían de estos 3? Si es una muestra inalterada. Dijo que se penetraría en condiciones normales, ¿verdad, ingeniero? Sí, tal es inalterada. Entonces, en laboratorio, vuelvo y repito, para el método 1 y el 1.2 se compacta, se sumerge y se penetra. Pero si la muestra es inalterada, el CBR es inalterado, entonces, ¿cuál de estos 3 pasos se obvia? ¿O no los hace? Sería el de compactar. Compactar, 1, porque es inalterada. Al ser inalterada, no tienen por qué alterarla, no tienen por qué compactarla. Otro, ¿cuál? ¿Cuál? No la sumergen en agua, no la sumergen porque es inalterada, tal como viene con la humedad que tiene, ¿verdad? Eso quiero que aprendan a distinguir, ¿verdad? En este de laboratorio, método 1 y 2, los 3 pasos son ¿cuáles? Compactar, sumergir y penetrar. Fíjense, estoy remoldeando, estoy compactando. En este, CBR como está inalterada, pues la muestra debe estar en las condiciones como viene del campo. Entonces, no tengo por qué compactarla ni tengo por qué sumergirla. Es tal como viene, para esa densidad y para esa humedad. Para el CBR de campo, una vez que nosotros ya lo hemos compactado el suelo
o no se ha compactado y se quiere en esas condiciones, pues simplemente penetra. El campo simplemente se penetra, porque es para las condiciones tal como está en el campo, tal como está en el campo. O sea que nos obviamos estos pasos. Entonces, como se pueden dar cuenta, no se me vayan a confundir. Esto es muy sencillo entenderlo. ¿Verdad? Que va a cambiar un poquito, que en uno se necesita más muestras, en otro menos, sí. Pero la filosofía es la misma. La filosofía es la misma. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Alguna pregunta, por favor? Sigamos. Bueno, aquí traigo, ¿no? Entonces, ¿qué es una alberca, no? Donde se ha sometido la muestra, en primer lugar, para ponerla en las condiciones más críticas. Y se le está midiendo la expansión. Medimos la expansión. Encima del molde colocamos un trípode, el que ven aquí, y un dial que mide la expansión, que tiene que hacer contacto con este vástago. Con esto. Aquí está metida la muestra, están metidos los sobrepesos y este vástago. Entonces, si hay problemas de expansión, la muestra le va a levantar esto. Va a levantar este tubito, por decirlo así, el plato lo levanta. Y aquí voy a estar midiendo la expansión. ¿Hasta cuándo la mido? Hasta que obtenga los mismos valores de expansión. Entonces quiere decir que la muestra dejó de expandirse. Dejó de expandirse. Esto lo tengo que hacer tanto para materiales de granulares, o sea, para los que voy a utilizar en la subbase y en la base, como también para los suelos desfrasantes. Las especificaciones les van a exigir a ustedes que para materiales de base y subbase expansión cero. O sea que la muestra no se tiene que expandir. ¿Y cómo sé si cumple o no cumple? Pues tengo que medirle la expansión. Para suelos de subrasante, importantísimo saber si ese suelo se va a expandir o no se va a expandir. ¿Y por qué importantísimo? Porque si el suelo no se expande, yo puedo compactar con la humedad óptima. Pero si el suelo se expande, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que densificar con la humedad de equilibrio para alcanzar una densidad de equilibrio. Fíjense que en la clase pasada hablábamos de humedad de equilibrio y densidad de equilibrio, ¿verdad? Alguien me hizo una pregunta maravillosa que me dijo, ¿yo puedo compactar con la humedad óptima? Me dijo, claro que sí. Cuando se hablaba de humedad de equilibrio, me decía, yo compacto con la humedad óptima en las capas de base y subbase, porque son materiales granulares. Perfecto, ¿verdad? La humedad de equilibrio y la densidad de equilibrio es aplicable más que todo para suelos expansivos. Entonces, fíjense que aquí estoy midiendo la expansión, ¿verdad? En ese suelo de subrasante. Si no hay expansión, puedo compactar con la humedad óptima, perfectamente. Y la densifico bastante, bastante. Pero si ese suelo tiene problemas de expansión, que me voy a encontrar en la subrasante, entonces yo ya no puedo densificar demasiado, porque voy a tener problemas de expansión cuando chupe agua. Entonces tengo que colocarle una humedad de equilibrio para alcanzar una densidad de equilibrio. Entonces, fíjense que el CBR, además de averiguar la capacidad portante de ese material, también me está midiendo que expansión. Está diciendo si ese material es expansivo o no es expansivo. Les decía que el CBR es una relación de esfuerzos. ¿Entre quién? Entre el suelo que estoy ensayando, y el de una muestra patrón. Los datos de la muestra patrón ya los conozco, ya sé
¿qué esfuerzo necesito? La penetración, ¿cuál es? El pistón lo tengo que llevar o tengo que averiguar el CBR para punto 1 y punto 2 pulgadas. Para punto 1 y punto 2 pulgadas. El pistón tuve que haberlo llevado para la muestra patrón a la misma profundidad, para punto 1 y punto 2. En la muestra patrón que les decía que es un material buenísimo de una base, que tomaron como muestra patrón, ya se saben esos valores, ya se saben. Cuando el pistón se penetra a punto 1 pulgadas, el esfuerzo que necesito es 1000 libras por pulgada cuadrada. Y cuando sigo avanzando con el pistón para una profundidad de punto 2, ya sé que el esfuerzo es de 1500. O sea que los datos de la muestra patrón ya los conozco. Ya los conozco. ¿Verdad? Ya son conocidos. Me faltan conocer cuáles. ¿Qué esfuerzos? Pues indudablemente del suelo que estoy ensayando, de la muestra. El de la muestra. Entonces ya tengo datos de la muestra que estoy ensayando, datos de la muestra patrón y relaciono los dos. Divido el uno entre el otro, multiplico por 100 y obtengo el valor del CBR. Esto tengo que aplicarlo, ya sea en el laboratorio, ya sea con la muestra inalterada y ya sea con lo de campo. Es lo mismo para el cálculo del CBR, para el cálculo del CBR. Relación de esfuerzos. La metodología para averiguar o para moldear o no moldear las muestras ya es diferente, dependiendo si es de laboratorio, es inalterado o es de campo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro. Bueno, cuando estoy penetrando con el pistón, con este pistón, ¿los datos para qué me sirven? Es la primera pregunta. ¿Para qué medir? Me sirven los datos. Ya saben que el CBR se lo averigua para punto 1 de profundidad y punto 2 de profundidad. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué diablos les sirve? Porque ustedes directamente no van a ir a penetrar a punto 1 y luego a punto 2. ¿No? Ese prácticamente toca tomar valores más pequeños de profundidad para sacar una curva. Vamos a sacar esta curva, donde estamos relacionando penetración versus el esfuerzo, ¿verdad? Penetración versus el esfuerzo. Entonces, hagan de cuenta que a una muestrica de estas, estamos penetrando, ¿verdad? Aquí ya está la muestra en las condiciones de humedad y densidad. Aquí está la muestrica. Y empiezo a penetrar el pistón. Y empiezo a leer. Hay dos diales. Un dial que va midiendo la penetración y otro dial que va midiendo el esfuerzo. En el laboratorio ya compramos una máquina más moderna, ¿no? Ya no hay necesidad de dar manivela, ya no hay necesidad. Esto ya va penetrando de una manera automática y digitalmente ya se van encontrando los valores y me va dibujando la curva, ¿verdad? Ya hay. Falta es estrenar esa máquina que por la pandemia no permite. Entonces, con esos valores que voy obteniendo con la penetración, voy sacando la curvita. Esta curvita se denomina curva penetración versus esfuerzo. ¿Para qué me sirve? ¿Verdad? Para encontrar el esfuerzo que necesito cuando profundizo con el pistón a punto 1. Averiguo qué esfuerzo necesité. Para punto 2, ¿qué esfuerzo necesité? Fíjense que esta es la del 100% que corresponde a la muestra patrón. Corresponde a la muestra patrón. Por eso ya da, para punto 1 da 1000 libras por pulgada cuadrada y para punto 2, 1500 libras por pulgada cuadrada. O sea que esos datos ya son conocidos.
Nos faltaría sacar el de la muestra que estoy ensayando, ¿verdad? Hagan de cuenta que este es de una muestrica, y la voy a penetrar. Entonces, coloco valores de penetración y valores de esfuerzo. Pero no voy directamente a penetrar punto 1 y punto 2, sino que voy penetrando por rangos, por valores más pequeños, más pequeñitos, para poder sacar la curva. ¿Y para qué me sirve esta curva penetración versus esfuerzos? Para averiguar el esfuerzo que necesito cuando penetro a punto 1 y el esfuerzo, o sea que a cada muestrica tenemos que averiguarle para punto 1 y punto 2 el esfuerzo necesario, a cada muestra. A cada muestra. Y estas relacionarlas con quién, estos valores, con quién, estos valores. Con el de la muestra patrón, que ya los conozco, que son 1000 y 1500. Ya los conozco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La forma de la curva debe de dar esto. Así. Cuando presenta esta forma, ¿verdad? Tengo que trazar una tangente por el punto de inflexión. Entonces, trazo la tangente. Eso me permite corregir la curva. Entonces, el 0 ya no va a estar aquí, sino que se ha desplazado acá. Y si se desplaza al 0, se tiene que desplazar toda esta escala. Se desplaza. Una vez corregida la curva, entonces si entro con punto 1 desplazado y averiguo el esfuerzo, con punto 2 desplazado y averiguo el esfuerzo para cada muestra. ¿Quién no ha entendido, por favor? Esto sí quiero que quede claro, si no, mejor dicho, se les vuelve una nada el cerebro por los demás cerebros. Es lo mismo, vuelvo y repito, es lo mismo. A todas las muestras hay que sacarle su curva esfuerzo-penetración, a cada muestrita. ¿Y para qué me sirve la curvita? Para averiguar qué esfuerzo necesito cuando estoy penetrando a punto 1 y a punto 2. O sea que si tengo 3 muestras, a esas 3 muestras tengo que sacarle su curva de esfuerzo-penetración. A cada muestrica su curva. Si tengo 3, entonces voy a tener 3 curvitas. Si tengo 12 muestras, por decirlo así, a todas 12 tengo que sacarle su curvita. Cada uno, o sea que tengo 12 curvas de esfuerzo-penetración. Y a cada muestrica tengo que averiguarle con su respectiva curvita de estas el esfuerzo para punto 1 y punto 2 y lo relacionamos con el de la muestra. ¿Quién no ha entendido, por favor? Y si nos da de esta forma, entonces corregimos. Por el punto de mayor infracción tras una tangente y ahí arrancaría el 0. Entonces se desplaza toda la escala. Bueno, ahora sí vamos a aplicar el método 1. Vamos a aplicar el método 1. Decíamos que el método 1, ¿cuándo lo aplicamos? El método 1, ¿cuándo lo aplicamos? Para suelos granulares, arenas y gravas, o sea, para los materiales de su base y base. Materiales de su base y base. Por ahí, por favor, que silencien el micrófono. Bueno, vamos a aplicar el método 1. Contéstenme. Al material granular, material de base y subfase, antes de que les explique esto, en laboratorio, ¿qué hicieron? ¿Qué curva sacaron? La curva Proctor. Curva Proctor, correcto. ¿Para qué le sirve la curva Proctor? Para mirar la densidad y la humedad de equilibrio. No la de equilibrio. Estamos en suelos granulares.
La humedad óptima y La humedad óptima que le tengo que dar al material para alcanzar una densidad máxima, ¿verdad? Entonces pregunto, si usted va a averiguar el CBR de ese material, ¿qué humedad y qué densidad debe de tener esa muestra? la ¿Qué del Proctor. humedad? La del Proctor, o sea, la humedad óptima. Ahí va el nombre, la humedad óptima. Y el apellido sería la densidad. ¿Cuál densidad? La especificada. Por lo pronto hablemos así. Recuerden la definición de CBR, ¿verdad? Es el esfuerzo cortante, ¿verdad? Estamos calculando un esfuerzo cortante, ¿verdad? En un suelo que se ensayó bajo condiciones de humedad, densidad y controladas. ¿Cuáles son esas controladas de humedad y densidad? Pues las que le vamos a dar allá en el campo. Y a ese material de base y subbase, ¿qué humedad le vamos a dar? La óptima, ¿verdad? ¿Y qué densidad vamos a alcanzar? La especificada, la que me especifique. Entonces, para calcular el CBR, entonces lo primero que hay que hacer es la curva Proctor. Aquí la tiene. ¿Y cuál Proctor? El Proctor modificado. Entonces saco mi curva Proctor. Aquí ven, estoy relacionando humedad de moldeo, o sea, con la que he compactado las diferentes muestricas, y aquí está la densidad. Yo sé que si le doy a la muestra o al material esta humedad óptima, voy a alcanzar esta densidad máxima. ¿Ok? Entonces, voy a compactar para el CBR 3 muestras, con una energía de compactación, por decirlo así, una que tenga el Proctor modificado, otra que tenga el Proctor estándar y otra un intermedio. Entonces voy a utilizar 56, 25 y 12 golpes. Otros utilizan 10 golpes, pero eso no interesa. Entonces, digamos, las energías con que voy a compactar las muestras para averiguar el CBR van a oscilar entre qué valores. Entre el Proctor estándar, el Proctor modificado y una energía intermedia. Representada por 56 golpes, sería la del Proctor modificado. 12 golpes, por decirlo, me alcanza el Proctor estándar y una intermedia de 25 golpes. Esa es la filosofía. ¿Entiende? ¿Por qué 56? ¿Por qué 25 y por qué 12? ¿O por qué 56, 25 y 10? Porque estoy representando una energía mayor, una energía menor y una intermedia. Porque necesito sacar un rango. Más adelante me van a entender por qué. Aquí, ¿qué estoy relacionando? Valores de CBR versus densidad. Aquí lo tiene, versus densidad. Pregunto, si voy a utilizar una muestra 1, una muestra 2 y una muestra 3, ¿verdad? Y tengo que garantizar el nombre y el apellido. ¿Cómo lo hago? Si el nombre es la humedad, yo le puedo colocar a esta muestra la humedad óptima, le puedo colocar a esta muestra la humedad óptima, le puedo colocar a esta muestra la humedad óptima. Sí, profe, Sí, correcto. Pero para poderle colocar la humedad óptima, antes, ¿qué tuve que haber hecho? A ese material. ¿Qué tuve que haberle hecho? un Proctor. El Proctor. Porque el Proctor es el que me da la humedad óptima. Si a él me dice aquí que es el 14% de humedad óptima, entonces esta muestra debe de tener el 14% de, o sea, la humedad óptima. Esta debe de tener la humedad óptima y esta tiene la humedad óptima. Ya estoy garantizando el nombre. Ahora sí el apellido. El apellido. ¿Cómo lo voy a garantizar en esta muestra 1, en esta muestra 2 y en esta muestra 3? Ustedes a las muestras que pueden dar directamente por decir este máximo,
este valor de densidad. Se lo daría en el laboratorio, así como todo un brujo, golpeo, dele, y digo, ¿ya la alcancé? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. No pueden, directamente no pueden. La humedad sí, porque la conoce, y es fácil. Pero hablar de una densidad, darla cuando estoy con un densificador, no puedo. Entonces, por eso es que se toma un rango de densidad, de aquí para acá, de un valor mínimo, que es el Proctor normal, hasta el máximo. Me doy este rango. Por eso le pongo a la una 56 golpes, 25 y 12. Entonces, esta muestra la he compactado con 12 golpes y con la humedad óptima. Esta muestra la he compactado con 25 golpes y la humedad óptima. Y esta muestra la he compactado con 56 golpes, ¿verdad? 56 golpes y la humedad óptima. Y la humedad óptima. Entonces, a cada muestrica de estas, con esa energía y con esa humedad, penetro con el pistón. Y voy a averiguar un CBR para punto 1 y un CBR para punto 2. Y lo mismo para esta. En estas condiciones de humedad y de densidad con esa energía de compactación, penetro y averiguo un CBR para punto 1 y punto 2. Y lo mismo para esta de acá. Para esta muestra que tiene esa energía de 56 golpes y tiene la humedad óptima, la penetro y tengo que averiguar un CBR para punto 1 y punto 2. Fíjense que en cada muestra estoy averiguando 2 CBR. Que si el ensayo es perfecto, los dos valores me deben de dar iguales de resistencia. Pero no es así. No es así. ¿Verdad? Generalmente la norma manda a tomar para punto 1. Manda a tomar para punto 1. ¿Verdad? Manda a tomar para punto 1. ¿Cómo averiguo el CBR? Tengo que averiguar primero el esfuerzo que necesito. Entonces, tengo que sacar a esta muestrica de aquí, tengo que sacarle su curva de esfuerzo-penetración, a esta muestra de acá, su curva de esfuerzo-penetración, y esta muestra de acá, su curva de esfuerzo-penetración. O sea, hagamos de cuenta que este es para la de 56 golpes. Voy a calcular el esfuerzo, entonces, para punto 1, ¿qué esfuerzo necesita este valor? Y este lo divido entre el de la muestra patrón, que es ¿cuánto? 1000. Este valor entre 1000. Y me lo multiplico por 100. ¿Qué estoy obteniendo? El CBR para punto 1. Voy a averiguar el CBR para punto 2. Primero averiguo el esfuerzo. Entro con punto 2. Esto es el esfuerzo que necesito de la muestra y lo divido entre el de la muestra patrón, que es 1500. Entonces, estoy obteniendo un CBR para punto 1 y un CBR para punto 2. Me tengo que decidir por uno de los dos. ¿Tomo el de punto 1 o tomo el de punto 2? Una vez decidido, ese valor lo ubico aquí. Entonces, aquí tengo valores de CBR. Y le calculo la densidad a esa muestra patrón. Ya veremos cómo. Densidad es igual a peso sobre volumen. Entonces, conozco la densidad y conozco su CBR. Y ubico este puntico. La convención es un triángulo para este de 12 golpes. Para el otro, ¿qué es lo que hago? Averiguo el CBR para punto 1 y para punto 2. Me decido por uno de los dos. Y lo ubico aquí el valor del CBR y le calculo a esa muestra la densidad. ¿Cómo calcula la densidad? Peso sobre volumen, peso seco, indudablemente. Y lo mismo hago para esta muestra. Averiguo el CBR para punto 1 y punto 2, me decido por uno de los dos y lo ubico aquí. Y le averiguo su densidad y lo ubico acá. Para la de 56, la convención es un cuadrado de 25 es un círculo, para la 2 es un triángulo. Luego, ¿qué hago?
1. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ciudad óptima. Ya garanticé y la muestra la me da óptima. Ahora calculo el CBR con el apellido. Entro con el porcentaje especificado de densidad. Si hagan de cuenta que este es el que me dice la norma, este valor como mínimo de aquí para arriba, entonces entro con la densidad seca especificada. Intercepto la curva y bajo. Y este es el CBR de diseño, este. Ya está garantizado la densidad especificada y la humedad que se la di en la muestra cuando compacté. ¿Quién lo ha entendido, por favor? ¿Alguna pregunta? Regresemos ahora a verlo un poquito más en directo. Aquí. Aquí ven dos muestras. Deberían de haber tres aquí. Una compactada con 12 golpes, la otra compactada con 25 golpes y la otra compactada con 56 golpes. ¿Ok? Ahí deben de estar las tres. Las tres. Esas tres muestras las estoy colocando en la condición más crítica. Aquí se están saturando. Para medir la resistencia en la condición más crítica. Ustedes también podrían hacerlo sin necesidad de meter al agua las muestras. Entonces pueden averiguar el CBR sin saturar y otra con saturar para hacer la comparación, ¿verdad? ¿Por qué la pone en la condición más crítica? Porque uno supone que en la vía se va a saturar ese material. Por cuestión de miedo, lo satura. Lo pone en la condición más crítica, por cuestión de miedo. Pero si existe un buen drenaje, no debería de hacerse esto, pero se lo hace. Se mete a la alberca, ¿verdad? Con las pesas, ahí. Antes de colocar las pesas, se coloca un plato que tiene este vástago. Y después de que se ha colocado ese plato que tiene este vástago, ahí se colocan las pesitas. Si la muestra es expansiva, levanta el plato con todo y pesas. Y me está midiendo la expansiva. Después de que retire de la alberca, dejo ahí escurrir unos 15 minutos. Dejo que escurra. Y después de esos 15 minutos, las tres muestricas las llevo hacia dónde? Al laboratorio. ¿Para qué? Para penetrarlas. Las voy a penetrar aquí. Las penetro. Entonces, tengo tres. Método 1 estoy aplicando. Tengo tres. 1, 2 y 3. Primero la una. La penetro. ¿Para qué penetro? Para sacarle la curva esfuerzo, penetro. La penetro. ¿Qué curva? Hagan de cuenta. Esta. Una vez de que dibuje mi curva, y si es de corregir, la corrijo. Entonces, entro con punto 1 y averiguo el esfuerzo necesario. Entro con punto 2 y averiguo el esfuerzo necesario. Y estos valores los relaciono con los de la muestra patrón. Los de la muestra patrón ya son conocidos. 1000 y 1500 divido y calculo dos CBR. CBR para punto 1 y CBR para punto 2. Escojo de uno de los dos. Y ese es el que pongo. Entonces tengo que hacer tres curvitas para penetrar. Otra curva para dentro. Porque a cada muestra le estoy averiguando el CBR. CBR, CBR, CBR. ¿Y cuántos CBR estoy averiguando? Dos. Uno para punto 1 y uno para punto 2. Y me decido por uno de los dos.
y lo mismo para este, y lo mismo para este. Y esos datos, ¿hacia dónde van? A la curva que voy a ir. Además, tengo que averiguarle la densidad de esas muestricas porque se densificaron con diferente energía. Una con 56 golpes, otra con 25 y otra con 12. Tengo que averiguar la densidad. ¿Cómo averiguo? Peso sobre volumen. Pero tengo que tomar una muestra de humedad, ¿verdad? Con la que compacté para averiguar el peso seco. Esto lo hago para materiales de subbase y base. Y hemos garantizado aquí la humedad y la densidad. He calculado esta resistencia, este CBR, este valor, ¿verdad? Ya está garantizado que es para la humedad óptima y es para esta densidad especificada. Que si es para otro valor especificado, que puede estar más arriba o más abajo, pues entro con ese valor, intercepto y bajo. Entro con ese valor, intercepto y bajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro. No, profe. Sí. Claro, sí, sí. ¿Cómo dice? Está claro, profe. Me gustaría a los que ven por primera vez, a ellos se les va a dificultar. Por eso es importante, yo solicité una lista para los que quieren hacer los laboratorios. He dicho, los hacemos ahora o después les autorizo para que vean, Profe, ya cuando ya entremos a la normalidad. no, yo soy Pueden ir de mirando asistentes. por la primera vez y no, su metodología me parece excelente, se aprende bastante. Lo que de pronto, profe, de pronto usted me podría facilitar las diapositivas. Las diapositivas, pídanselas a Rosita. Ah, Rosita le voy a ir. listo, profe. Yo tengo por ahí un libro medio chimbo, ¿entiende? Que por ahí ustedes pueden dormir bien. Pero si quieren, como les digo, tengo un libro ahí medio chimbo, pero les sirve de algo. Ah, listo, profe. Profe, ¿tiene? Si no, sigan lo del enviar. Pídanselas a Rosita, ya le voy a dar para que les entregue. Voy a llevar con mucho gusto. Ah, ¿verdad? bueno, profe, gracias. Gracias. Profe, y para los Sí. laboratorios, ¿vale? ¿Sí se puede? No, no tengo ¿Nos los facilitaría? videos. Aunque es muy fácil, entren a YouTube y ahí encuentran lo que ustedes quieran. Sáquense en un tiempito, hagan ese esfuerzo. Ahí está todo. Bueno, profe. Sí, ahí encuentran de todo eso que les está pasando, que les estoy echando ahí. Consiguen lo que ustedes quieran, videos de los ensayos. Pero háganlo, si ya quieren aprender, háganlo. En un rato que tengan un descanso o algo, entren. Ahí los encuentran, lo que ustedes quieran de pavimentos. No sé si los repitentes, el ingeniero Unigarro les dio el video, presentó videos. ¿Les presentó el ingeniero Unigarro cuando lo vieran por primera vez? ¿Sí o no? Nos enviaba un enlace de un video en YouTube y más que todo la clase era explicando lo que se había visto en el video. Ya. Entonces pueden compartir, ¿no? Esos videos, pueden compartirlos, los pueden mirar otra vez, pueden compartírselos a los que van por primera vez también, ¿no? Pero como digo, todo el que quiera hacerlo en el laboratorio, pásenme la lista para programarles con Gustavo el día y la hora, ¿no? Esto es importante que tengan una idea, ¿no? Una idea cómo se hace en el laboratorio, importantísimo. Cómo saca una curva Proctor, cómo se hace un CBR,
cómo se hace una densidad de campo. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, vamos a dejar ahí, por favor, porque si me les meto con el método 2, los confundo. Traten de repasar este método, el método 1. El método 2 es lo mismo, pero vamos a utilizar más muestras. Vamos a utilizar más muestras, pero la filosofía es la misma. Pregunto, ¿aquí para esta muestra sacaron curva Proctor o simplemente la penetraron? ¿Para esta muestra sacaron curva Proctor o simplemente la penetraron? ¿Para esta muestra le sacaron curva Proctor o simplemente la penetraron? Díganme. Si se saca curva Proctor. Si se saca, dicen ustedes, 2, no. 3, La curva Proctor es para averiguar la humedad óptima, pero en estas muestras que están penetrando no han sacado curva Proctor. Simplemente cogieron la muestra y le dieron una energía de 12 golpes y la penetraron. Para sacar curva Proctor de estas necesitan varias muestras con diferente humedad. Y aquí solo tiene una humedad, que es la humedad óptima. Aquí no han sacado curva Proctor. Eso sí vayan haciendo la diferencia. Porque en el otro método sí vamos a sacar curvas Proctor, curvas Proctor, curvas Proctor. Pero tenemos que utilizar un rango de humedades para poder sacar la curva Proctor. Eso vayan clarificando. Fíjense, aquí están los 3 moldes. Un molde y averiguaron el CBD. Un molde y averiguaron el CBD. Un molde y averiguaron el CBD. No hay curva Proctor aquí. No hay curva Proctor, no hay curva Proctor. La curva Proctor que sacaron fue para averiguar la humedad, que es la energía del Proctor modificado. Acá están utilizando una energía mayor, una intermedia y una menor. ¿Verdad? 3 energías diferentes. 3 energías diferentes. En una sola muestra. En esta muestra una energía, en esta muestra otra energía y en esta muestra otra energía. No se me vayan a confundir. La curva Proctor que ustedes sacaron en el método 1 es para averiguar la humedad óptima. Y una vez que han averiguado la humedad óptima, a esta muestrica de aquí es la que le ponen la humedad óptima. A esta muestra de aquí es la humedad óptima, esta es la humedad óptima. O sea, que esta tiene la humedad óptima, esta tiene la humedad óptima y esta tiene la humedad óptima. Los puntos se sacan con una sola muestra para cada energía. Se van a dar cuenta que en el método 2 sí hay que sacar curvas completas de Proctor. O sea, necesita más muestras de esta energía, más muestras. De estas también necesita más muestras. Y de esta de acá más muestras. La filosofía es la misma. No se me vayan a confundir. Lo único que vamos a tener es más muestras y sabrán por qué se necesitan más muestras. Vamos a ver. Era una manera de darse cuenta si este método el laboratorista lo hizo bien o mal. Esta curva, ¿con qué Proctor está? Con la del Proctor modificado, ¿verdad? El Proctor modificado les manda a ustedes que cada capa densificarla con 56 golpes. Con 56 golpes, ¿verdad? Este puntico, ¿a quién corresponde? Si esta se compacta con 56 golpes y tiene la humedad óptima, ¿a quién se parece? A este punto de aquí. Tiene la densidad máxima y tiene la humedad óptima. Y esta muestrica la compactaron con la energía del Proctor modificado, 56 golpes, y tiene ya la humedad óptima. Entonces, ¿qué densidad debería alcanzar esta? Entonces, esta, para chequearle al laboratorista, esta densidad máxima debe de coincidir con este puntico de acá, con la energía de 56. ¿Por qué tiene que coincidir? Porque esta muestrica tiene la energía del Proctor modificado y tiene la humedad óptima que se la han colocado. ¿Está claro? Bueno.
Bueno, muchachos, dejemos ahí para no confundirlo. Mis intenciones era ver el método 2, pero los confundo. Fíjate, los confundo. Gracias, profe. Bueno, dejamos ahí, que tengan un resto de feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Amable, profe, muchas gracias. Ok.